El aroma a pan recién horneado y café fuerte flotaba por cada rincón de nuestra casa, un perfume cotidiano que era sinónimo de hogar, de seguridad. Cada mañana, los primeros rayos de sol se colaban por la ventana de la cocina, pintando de oro el desorden de los cereales y las tazas aún humeantes. Mi madre, Rosa, tarareaba una canción antigua mientras preparaba el desayuno, su voz suave y melódica, un arrullo que siempre me envolvía en una manta de calma. Sus manos, expertas y cariñosas, se movían con la agilidad de quien ha dominado el arte de nutrir no solo cuerpos, sino también almas. Ricardo, mi padre, se sentaba a la cabecera de la mesa, un periódico desplegado ante él, aunque sus ojos, azules y llenos de una sabiduría serena, siempre encontraban los nuestros. Su risa, grave y resonante, era el ancla en cualquier tormenta, el faro que nos guiaba. Nunca hubo un problema demasiado grande que no pudiera resolver con un abrazo firme o una palabra de aliento. En su mirada, siempre encontré la confirmación de que todo estaría bien. Y sí, todo lo estaba. Nuestro mundo era un tapiz tejido con hilos de comprensión, risas compartidas y un amor incondicional que parecía expandirse con cada amanecer. Mi hermana, Claudia, era el sol que iluminaba ese tapiz con 1000 colores. Un año mayor que yo, con su cabello castaño que caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos vivaces que siempre reflejaban una chispa de picardía, fue siempre mi primera confidente, mi cómplice en travesuras y mi ancla en las turbulentas aguas de la adolescencia. Compartíamos secretos susurrados bajo las sábanas, sueños dibujados en el techo de nuestra habitación y cada alegría, cada desilusión. Su mano siempre estaba ahí para tomar la mía, un consuelo silencioso que valía más que 1000 palabras. Siempre juntas, Alba, solía decir, y yo lo creía con cada fibra de mi ser. Éramos las pérgolas, como nos llamaba papá, ramas entrelazadas creciendo hacia el mismo cielo. La llegada de Javier a la vida de Claudia, y por extensión a la nuestra, solo añadió otra capa de felicidad a nuestro ya idílico cuadro. Era un hombre amable, con una sonrisa fácil y una mirada sincera que inspiraba confianza. Se integró sin esfuerzo en nuestra dinámica familiar, participando en las discusiones de sobremesa de papá, riendo con las anécdotas de mamá y, lo más importante, adorando a Claudia con una reverencia que a mí me conmovía profundamente. Lo veíamos casi todos los fines de semana, y cada visita era una celebración de amor y compañía. Las preparaciones para su boda con Claudia ya estaban en marcha, llenando el aire de planes para el futuro, de listas de invitados y de la anticipación de un día que prometía ser el culmen de su felicidad, y por tanto, la nuestra también. En esa época, mis propias ambiciones parecían claras. Quería replicar la misma calidez, la misma profunda conexión que veía en mi familia. Soñaba con una vida tranquila, dedicada a la ilustración de libros infantiles, una pasión que cultivaba con el mismo fervor con el que mis padres cultivaban la armonía familiar. Mis dibujos llenaban mi pequeño estudio, un espacio inundado de luz y de la promesa de historias felices. No había nubes en mi horizonte, solo el brillante sol de un futuro que se perfilaba tan acogedor y prometedor como mi propio presente. Cada día era una confirmación de que la vida era buena, que el amor familiar era una fortaleza inexpugnable, y que mi lugar en ese mundo, justo al lado de mi hermana, era eterno. Mis mañanas transcurrían entre el aroma a tinta y papel, mis manos siempre ocupadas en transformar ideas en delicadas líneas o en dar vida a nuevas fuentes caligráficas. No era solo un pasatiempo, era el pulso de mi ser. Papá Ricardo y mamá Rosa, siempre con una palabra de aliento, solían asomarse a mi estudio, inundado de luz natural, para ver mis avances. Sus elogios eran un bálsamo que confirmaba que estaba en el camino correcto, que mi pasión por la ilustración y el diseño gráfico, por contar historias a través de imágenes y letras, era valorada y apoyada incondicionalmente. Nuestra finca, un remanso de paz a las afueras de Barcelona, ofrecía el telón de fondo perfecto para esta existencia tan plena. Sus jardines centenarios, la brisa marina que se colaba por los amplios ventanales, y el sol mediterráneo tiñéndolo todo de oro por las mañanas, todo parecía diseñado para inspirar y nutrir el alma. Era un santuario donde la creatividad fluía sin esfuerzo y la armonía familiar parecía una ley inquebrantable. Pero si mi mundo era idílico, el de mi hermana Claudia lo era aún más,
o al menos así lo percibía yo desde mi propia burbuja de contentamiento. Ella era el epicentro, la estrella alrededor de la cual orbitábamos todos con admiración sincera. Su belleza natural, su gracia innata al desenvolverse en cualquier círculo social, y ahora su compromiso cada vez más cercano con Javier, lo confirmaban. Javier no era solo un hombre de negocios prominente y carismático, era la encarnación de un futuro brillante y seguro para Claudia. Y, por extensión, para todos nosotros, que veíamos en su unión un refuerzo a nuestra propia estabilidad y felicidad. Claudia era, sin atisbo de duda, mi confidente más cercana. ¿Quién mejor para compartir mis sueños más íntimos y mis miedos más irracionales que la persona que me conocía desde la cuna, que había compartido conmigo cada etapa de la vida? Solía ir a buscarla a su habitación por las noches, envueltas en la atmósfera íntima que creaba la luz de la luna colándose por su ventana, y nos quedábamos horas hablando de todo y de nada. Sus consejos, siempre tan directos y pragmáticos, eran oro puro para mi espíritu a menudo demasiado soñador y algo impráctico. Me ayudaba a aterrizar, a ver las cosas desde una perspectiva más clara. Las cenas familiares eran otro reflejo de esta perfección. Siempre animadas, siempre con Javier presente, su voz grave y segura resonando en el comedor mientras discutía los planes de la boda con papá y mamá o me preguntaba con genuino interés sobre mis últimos diseños, sobre la evolución de un nuevo personaje o la paleta de colores que usaría. Él era parte de nosotros, un pilar fundamental en la felicidad de Claudia, y por tanto, en la nuestra. Nunca podría haber imaginado que esa imagen tan perfecta, ese tapiz de amor y apoyo familiar cuidadosamente tejido, estaba a punto de deshilacharse de la manera más cruel y dolorosa posible. En ese momento, en nuestra burbuja de privilegio y afecto, todo parecía inquebrantable, eterno. El ambiente en casa seguía irradiando esa calidez tan particular, esa sensación de que todo estaba en su lugar, que cada miembro de la familia era una pieza irreemplazable en el gran rompecabezas de nuestra felicidad. Ricardo y Rosa, mis padres, eran el ancla, la base sólida sobre la que construíamos cada día. Claudia y yo, las hojas al viento, siempre en movimiento, pero conectadas a una misma raíz. Y Javier, la brisa suave que prometía guiar a Claudia hacia un futuro aún más luminoso. Sin embargo, a veces, una punzada casi imperceptible se colaba en esa armonía. Era tan sutil que mi mente, programada para ver solo la perfección, la descartaba al instante, atribuyéndola a un cansancio pasajero o a una imaginación demasiado activa. Ocurrió en una de esas cenas familiares, con el murmullo alegre de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina. Mamá hablaba emocionada de los arreglos florales para la boda, y papá asentía, añadiendo algún comentario práctico sobre el presupuesto. Mis ojos, como era natural, se desviaron hacia Claudia y Javier, sentados uno junto al otro, irradiando esa aura de pareja recién comprometida. Fue entonces. Mientras Javier asentía a un comentario de mi padre, su mirada se cruzó con la mía. No fue una mirada fugaz, de esas que se pierden en el aire. Fue algo más intenso. Un destello, una chispa de reconocimiento que me pareció demasiado íntima para el contexto. Era como si, por un segundo, su expresión contuviera una historia que yo no conocía, un conocimiento compartido que me estaba siendo revelado solo a mí. Me quedé inmóvil, mi tenedor a medio camino de mi boca, el trozo de carne esperando ser engullido. Pero tan rápido como apareció, esa mirada se disipó, reemplazada por su sonrisa habitual, cálida y tranquilizadora, mientras asentía de nuevo y añadía, sí, Ricardo tiene razón, la durabilidad es clave. La punzada se desvaneció y me reí para mis adentros. Alba, estás viendo cosas, me reprendí. Es la familiaridad. Javier es uno de nosotros ahora. Normal que haya una conexión. Pero no fue la única vez. A veces, cuando me encontraba con Javier en el pasillo, o cuando él pasaba por mi estudio para preguntar sobre un dibujo que estaba haciendo, sus ojos captaban los míos de una manera que me dejaba ligeramente descolocada. Siempre amable, siempre correcto, pero había algo profundo en su mirada, como si supiera un secreto, o como si compartiéramos uno que yo había olvidado. Era inquietante,
Pero cada vez lo atribuía a mi naturaleza soñadora, a mi exceso de empatía que me hacía leer demasiado en las miradas ajenas. Además, era el prometido de mi hermana. ¿Qué podría significar una mirada sino familiaridad y afecto? Y luego estaba Claudia, mi hermana del alma. Ella siempre había sido la práctica, la realista. Yo, la volátil, la que vivía en las nubes. Nos complementábamos perfectamente, o eso creía yo. Pero últimamente, sus bromas sobre mí se habían vuelto más punzantes. Bajo la apariencia de cariño y preocupación, a menudo soltaba comentarios que se quedaban grabados. Alba, a veces eres tan ingenua que da miedo, dijo una vez, con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos, mientras yo le contaba entusiasmada sobre un nuevo proyecto en el que confiaba plenamente. Tienes ese optimismo ciego, ese que te hace pensar que el mundo es un jardín de rosas y que nadie te hará daño. Me lo dijo en el taller de arte, mientras yo pintaba un paisaje idílico, lleno de colores vibrantes. Ay, Claudia, le respondí riendo, es mi forma de ver el mundo. ¿No es mejor así? Ella se encogió de hombros, su sonrisa un poco tensa. Quizás. Pero también te hace un blanco fácil. Eres tan frágil, Alba, bajo toda esa creatividad. Necesitas a alguien que te proteja, que te aterrice. Tú vives en tu propio universo. ¿Frágil? Nunca me había considerado frágil. Siempre me había visto como resiliente, adaptable, soñadora sí, pero con los pies bien puestos en la tierra cuando era necesario. Las palabras de Claudia, pronunciadas con ese tono de hermana mayor que vela por la pequeña y torpe, sonaban a advertencia. Pero yo, en mi burbuja de amor familiar, las interpretaba como una expresión de su cariño, de su deseo de protegerme, aunque expresado con un tacto algo rudo. De verdad, Alba, me dijo en otra ocasión, mientras yo preparaba una infusión de hierbas para calmar mi nerviosismo ante una gran exposición de arte. A veces pareces una niña. Confías ciegamente en todo y en todos. No todo es tan bonito como lo pintas. Ella rió, una risa que me pareció un poco forzada, y luego añadió con lo que creí era afecto, pero por eso te queremos. Eres nuestra pequeña artista, nuestra soñadora. Y siempre lo serás, pase lo que pase. Yo asentía, sin darle mucha importancia. Era Claudia. Mi Claudia. La persona que me conocía mejor que nadie, la que me aconsejaba, la que me ayudaba a ver el mundo con más claridad. Todas esas bromas o advertencias eran, a mis ojos, manifestaciones de su preocupación, de ese amor incondicional que nos unía desde la infancia. ¿Cómo podría haber malevolencia en las palabras de mi propia hermana? En mi mente, ella solo quería que yo fuera fuerte, que no me hirieran. No podía imaginar la tormenta que se gestaba, la verdadera naturaleza de esa sombra insignificante que empezaba a proyectarse sobre la perfección de nuestra vida. Mi ingenuidad, esa misma de la que Claudia a veces se burlaba, era mi mayor ceguera. Y estaba a punto de costarme muy caro. La magnificencia de la fiesta de compromiso de Claudia y Gabriel era abrumadora. El salón de baile del Hotel Majestic, adornado con arreglos florales dignos de un cuento de hadas y bañado por la luz tenue de cientos de velas, rebosaba de la crema innata de la sociedad catalana. Mamá, Rosa, brillaba con un vestido esmeralda que complementaba a la perfección el brillo de sus ojos, mientras papá, Ricardo, se movía por el salón con esa gracia natural que lo hacía parecer el anfitrión supremo, más allá de ser solo el padre de la novia. Yo, Alba, me sentía un poco como un pez fuera del agua entre tanto lujo. Mis bocetos y mis lienzos eran mi universo, no los brindis con champán y las charlas superficiales. Sin embargo, ver la felicidad irradiante en el rostro de Claudia, especialmente cuando Gabriel, su apuesto prometido, la tomaba de la mano y la miraba con tanta adoración, me llenaba de una genuina alegría. Mi hermana merecía toda la felicidad del mundo, ella que siempre había sido mi faro, mi consejera. En un momento, mientras me perdía en mis pensamientos observando el vals de los novios, Claudia se acercó a mí, envuelta en su deslumbrante vestido blanco. ¿Todo bien, pequeña?, me preguntó, su voz un murmullo sobre la música. Se llevó una copa de cava a los labios.
Perfecto, Claudia. Es todo tan increíble. Estoy tan feliz por ti, le respondí, mi voz teñida de emoción sincera. Ella sonrió, un gesto que me pareció cargado de una ternura especial esa noche. Gracias, Alba. Siempre has sido mi roca, incluso cuando te hacía rabiar. Me guiñó un ojo. Ven, vamos a respirar un poco. Demasiada gente para mi gusto a veces. Me tomó del brazo y me condujo discretamente hacia uno de los balcones que daban a Paseo de Gracia. La brisa fresca de la noche barrió el calor del ambiente interior. Abajo, las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas. El silencio relativo, roto solo por el murmullo lejano de la fiesta, creó una burbuja de intimidad. Fue en ese instante, en medio de la euforia por su compromiso y la paz de aquella noche, cuando sentí un impulso irrefrenable de compartir con ella el único secreto que jamás le había contado. Mi herida más íntima, algo que había guardado bajo llave en mi corazón desde la adolescencia. Claudia, comencé, mi voz casi un susurro. Me temblaron un poco las manos. Hay algo de lo que nunca te he hablado. Ella se giró para mirarme, sus ojos inquisitivos. Sí. ¿Tan misterioso? Su tono era amable, invitador. Respiré hondo. Fue hace mucho tiempo. Cuando tenía 16 años. Un verano. Conocí a alguien, se llamaba Marcos. Fue mi primer amor. Éramos inseparables. Intenso, de esos amores de juventud que te consumen. La memoria me trajo una punzada agridulce. Duró solo unos meses, pero fue devastador cuando terminó. Me destrozó el alma. Bajé la mirada, jugueteando con el dobladillo de mi vestido. Fue tan doloroso que hice una tontería. Una noche, impulsiva, me hice un tatuaje. ¿Sabes lo vergonzoso que me parecía en ese momento admitir que había caído tan bajo por un amor tan fugaz? Sentí el rubor subir por mis mejillas. Es pequeño, discreto. Una M, estilizada en mi tobillo izquierdo, justo detrás del hueso. Deslicé mi mano hacia allí, como para confirmar su presencia. Siempre lo he ocultado. Me recuerda lo ingenua y vulnerable que fui, lo mucho que me dolió. Hubo un breve silencio. Luego, Claudia me tomó la mano que no estaba sujetando mi tobillo. Su agarre fue suave, cálido. ¿Y por qué me lo cuentas ahora, pequeña?, preguntó, su voz dulce, comprensiva. No lo sé. Supongo que verte tan feliz, tan realizada, me hizo sentir que ya era hora. Que no hay ningún secreto que pueda interponerse entre nosotras, respondí, sintiendo un alivio inmenso por haber soltado aquella carga. Ella apretó mi mano. Mi dulce Alba. Siempre tan idealista. Nunca pensé que tendrías un pasado tan oscuro, bromeó ligeramente, con una risa suave, para luego añadir con un tono que creí de pura empatía, pero, no te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Siempre. Entre nosotras no hay ni habrá barreras, ¿verdad? Yo asentí, con un nudo de gratitud en la garganta. La abracé fuerte, aliviada y feliz en la ilusoria certeza de su incondicional amor. No había un ápice de duda en mi mente sobre su lealtad, ni supe detectar la imperceptible sombra de un brillo frío en sus ojos, una chispa que presagiaba una tormenta, aprovechándose de la vulnerabilidad que una vez más, con mi propia mano, acababa de entregarle. Para mí, seguía siendo Claudia, la hermana que me amaba y me protegería, no importa qué. Mi ceguera era, de nuevo, mi propia condena. Solo el tiempo, y su crueldad, me abrirían los ojos. El murmullo alegre de la fiesta seguía su curso, envolviéndonos en una burbuja de felicidad. Estaba rodeada de mi familia, mi corazón rebosaba de gratitud, especialmente hacia Claudia, que en su momento de gloria había sabido tenderme una mano. Ella era mi hermana, mi confidente, mi todo. Pensé que no había un solo secreto que pudiese romper esa inquebrantable conexión. Qué ingenua fui. La música se detuvo de repente.
Un silencio expectante llenó el vasto salón. Claudia, radiante con su vestido de novia, se dirigió hacia el centro del escenario improvisado, donde ya se alzaba un micrófono. Se veía hermosa, segura de sí misma, y yo, en mi ciega devoción, sentí un orgullo inmenso. Ricardo y Rosa, mis padres, me dedicaron una sonrisa cariñosa, cómplices de mi felicidad por ella. Javier, mi aliado silencioso, estaba en un rincón, observando con una quietud inusual que, en ese momento, atribuía la solemnidad del instante. Queridos amigos y familiares, la voz de Claudia resonó, clara y dulce, quiero dar una pequeña sorpresa. Todos conocen a mi dulce hermana Alba. Siempre ha sido un personaje. Y hoy, en mi día especial, quiero compartir con ustedes una anécdota que ilumina perfectamente su esencia. La risa de Claudia fue contagiosa, y la gente respondió con risas suaves y miradas expectantes hacia mí. Sentí un pequeño rubor, pero nada de preocupación. Era Claudia, después de todo. Seguramente sería alguna broma inofensiva de nuestra infancia. Alba siempre ha tenido un corazón demasiado grande y los pies, digamos, poco firmes, continuó Claudia, sus ojos clavados en los míos con una sonrisa que ahora me parecía extrañamente fija. Mi cuerpo comenzó a tensarse, pero mi mente se negaba a creer. Desde pequeña, era la torpeza personificada, siempre cayendo por amor, literalmente. ¿Recuerdan la historia de su tobillo? Aquel hueso que, según ella, marcaba el fin de su inocencia. Pues bien, era por un niño, por supuesto. Un niño que la hizo creer en cuentos de hadas y que la dejó con una marca imborrable. Literalmente. La sonrisa de Claudia se amplió, y un brillo gélido cruzó sus ojos. Mi estómago se encogió. Era la historia de mi hueso, mi secreto más profundo, expuesto. Pero no de la forma en que lo había contado. Ella estaba tergiversándolo, haciéndolo parecer un chiste. No solo el hueso, ¿verdad, Alba? Su voz se volvió un susurro magnificado por el micrófono, llegando a cada rincón del salón. Ella dio un paso más hacia mí, el foco de atención, el centro de esa humillación creciente. Nuestra Alba, tan ingenua, tan llena de ese primer amor infantil, incluso llegó a grabárselo. Un pequeño, diminuto tatuaje del tamaño de un guisante, oculto al mundo, según ella, para recordar esa cicatriz emocional de su primer gran amor, que la hizo madurar. La sala estalló en risas. Risas crueles, afiladas como cuchillos. Murmullos se alzaron. ¡Qué tonta, tan dramática! Un tatuaje por un tobillo torcido y un niño. La palabra ingenua flotaba en el aire como un veneno, mezclada con cada carcajada. Los ojos de Claudia no se apartaron de los míos, disfrutando de cada gota de mi agonía, esa misma agonía que había prometido guardar. Siempre tan romántica, nuestra Alba, pero un poco, falta de mundo, continuó, su voz ahora teñida de una falsa compasión que me quemaba. Siempre esperando al príncipe azul, cayendo en cada tropiezo emocional, y pensando que cada pequeña desventura era el fin del mundo. ¿Quién necesita enemigos con una imaginación así? El sonido de las risas y los murmullos se hizo ensordecedor. Mis mejillas ardían. La sangre se me fue a la cabeza, luego a los pies, dejándome fría y vacía. Busqué a mis padres. Ricardo y Rosa me miraban con una mezcla de sorpresa y vergüenza, incapaces de intervenir, atrapados en la avalancha de la humillación. Javier, en su rincón, había palidecido. Me sentí desnuda para todos. Mi corazón latía furiosamente contra mis costillas, como un pájaro atrapado. Me habían despojado de mi intimidad, de mi dolor transformado en debilidad. El alivio que había sentido al confesarme a Claudia se había convertido en una trampa brutal. Ella había tomado mi vulnerabilidad, mi confianza, y las había usado para destrozarme. No era una anécdota divertida. Era una masacre. La sonrisa de Claudia, ahora perfectamente dibujada y satisfecha, me clavó en el suelo. Me di cuenta de la aterradora verdad. Su amor incondicional, su no habrá barreras, todo había sido una farsa calculada. La ceguedad que había marcado mi condena se desvaneció,
pero no me liberó. Solo me dejó ver el abismo. Estaba expuesta, humillada, rota. Y ella, mi hermana, había sido la arquitecta de mi propia destrucción. La fiesta, antes un remanso de alegría, se había convertido en mi infierno personal. El torbellino de risas y miradas juzgadoras me golpeaba sin piedad. Busqué un ancla, cualquier cosa que me mantuviera a flote en aquel naufragio público. Mis ojos suplicantes se clavaron en Rosa, mi madre. Ella, que siempre había sido mi refugio, esta vez apartó la mirada, incapaz de soportar el peso de mi vergüenza reflejada en sus propios ojos. Una punzada helada me atravesó, ni siquiera ella podía consolarme. Ricardo, mi padre, me observaba, su rostro una máscara de desaprobación y una tristeza que parecía más propia que mía. No había consuelo, solo el eco de una decepción compartida. Claudia, Claudia. Su sonrisa se ensanchó, una obra maestra de crueldad satisfecha, como si acabara de ejecutar la más perfecta de las venganzas. Ella saboreaba cada gota de mi dolor. Javier, mi único amigo, mi confidente, seguía pálido, inmovilizado. Era como si el aire se hubiera vuelto veneno puro, sofocando cualquier intento de intervención. Él, que siempre había sido mi roca, estaba ahora tan petrificado como yo. Me sentí completamente sola, abandonada al escrutinio de todos, mi vulnerabilidad expuesta como un insecto bajo una lupa. El silencio que siguió a la risa inicial se volvió más opresivo que el propio estrépito. Era un silencio cargado de juicio, de incomodidad, un eco de la verdad que Claudia había arrojado sobre mí. No era un momento para la compasión, sino para la disección. Fue en medio de esa asfixiante quietud cuando un movimiento captó mi atención. Gabriel, el prometido de Claudia, que hasta ese momento había sido una figura casi ornamental, observando la escena con una palidez inusual, se congeló. Sus ojos, antes vagos, se fijaron en mí con una intensidad que me erizó los cabellos. Había algo en su mirada, una mezcla de reconocimiento y shock, que no encajaba con el desfile de emociones ajenas. Su mandíbula se tensó, una vena palpitó en su cuello. Parecía que el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Y entonces, su voz. No fue el tono rotundo ni la claridad del anfitrión recién comprometido. Fue un hilo de voz, arrastrado, casi un susurro, que se abrió paso entre la conmoción general, punzando el silencio como una aguja. Tú eres. Mis ojos se entrecerraron. ¿Qué sabía él de mí? ¿Qué podía añadir a esta masacre? Él dio un paso hacia mí, tambaleándose ligeramente, como si la revelación lo hubiera golpeado físicamente. Sus ojos, ahora bien abiertos, me taladraban. Su voz se hizo un poco más fuerte, cargada de una incredulidad que se mezclaba con una certeza aterradora. ¿Tú eres Elena Delgado? El nombre. Un nombre que no pronunciaba desde hacía años, un eco de una vida que había enterrado bajo capas de miedo y olvido. El aliento se me cortó en los pulmones. Mi propio nombre era Alba, mi nombre oficial. ¿Pero Elena Delgado? Era el apodo que usaba una persona que conocía hacía años, un nombre conectado a un pasado que creía sellado bajo 7 llaves. ¿Cómo podía Gabriel saberlo? ¿Y por qué ese nombre ahora, en el peor momento posible? La bomba había estallado. Si antes la humillación me había despojado, ahora esta revelación me lanzaba a un abismo desconocido. Las cabezas giraron. Los susurros, que antes hablaban de mi patetismo, ahora se enfocaban en la enigmática conexión entre el flamante prometido y yo, la humillada. La fiesta, ya un infierno personal, se transformó en un circo donde yo era la atracción principal, no solo rota, sino ahora también misteriosamente ligada a la familia que acababa de deshacerme. Mi dolor se mezclaba con el desconcierto, el miedo a lo que esa conexión oculta pudiera significar. La espiral descendente no tenía fin. Me sentía más perdida, más sola y más expuesta que nunca, una mentira andante, incluso para mí misma. Mi mundo no solo se había desmoronado, sino que se había reconfigurado de la manera más cruel e inesperada. Mi mundo no solo se había desmoronado,
sino que se había reconfigurado de la manera más cruel e inesperada. El silencio que siguió a las palabras de Gabriel fue ensordecedor, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. Las miradas, antes furtivas, ahora eran cuchillos que me perforaban. Claudia, con una sonrisa de victoria contenida, rompió el hechizo. «Basta, Gabriel». «¿Qué dices?» «¿Quién es Elena Delgado?», preguntó con una hipócrita inocencia, mientras me lanzaba una mirada que gritaba, «Estás acabada». Fue mi padre, Ricardo, quien tomó las riendas con una rapidez escalofriante. Su voz, grave y autoritaria, resonó en el salón, ahogando los susurros incipientes. «Silencio, por favor». «Esto es un malentendido», declaró, su rostro una máscara de preocupación forzada. Se acercó a Gabriel, le puso una mano en el hombro, una señal de apoyo y control. Luego, se giró hacia mí, y su mirada fue puro acero. «Alba, ¿qué significa esto? ¿Por qué Gabriel te llamaría por otro nombre, un nombre que suena a algo oscuro?» La acusación ya estaba implícita, el anzuelo lanzado. Intenté hablar, mi voz apenas un murmullo. «Yo, no sé de qué está hablando. Mi nombre es Alba». Él debe estar confundido. Pero mi madre, Rosa, se unió al coro antes de que pudiera elaborar. Se acercó con una expresión de profunda pena, pero sus ojos brillaban con un resentimiento antiguo. «Querida, sabemos que has pasado por momentos difíciles, pero esto, ¿intentar arruinar la felicidad de tu propia hermana? Es imperdonable». Sus palabras fueron como puñales, revestidos de falsa compasión. La gente ya no era curiosa, ahora éramos un espectáculo y yo era la villana. Los murmullos se hicieron más audibles. «Qué vergüenza, siempre supo qué clase de persona era, pobre Claudia». La narrativa ya estaba escrita, y las manos de mi familia la redactaban sin darme opción a réplica. «Exacto, mamá», exclamó Claudia, un fuego glacial en sus ojos. «Siempre le ha tenido envidia a todo lo que tengo. Siempre ha sido así, intentando sabotear mi vida, mis logros. ¿Y ahora esto? Un fantasma del pasado de Gabriel que convenientemente aparece el día de nuestro anuncio para difamarme y pedir dinero. Eso es lo que es, un intento desesperado de llamar la atención y arruinar mi felicidad». Sus palabras daban forma al monstruo que querían que fuera, pintándome como una figura oscura, vengativa y codiciosa. «Seguro es una de esas obsesiones del pasado de Gabriel que busca algo, ¿verdad, Alba? Siempre tan resentida, siempre tan calculadora». Las acusaciones llovían en cascada, armando una red alrededor de mí. Mi padre carraspeó. «Alba, no podemos permitir que ensucies la reputación de esta familia ni la promesa de un futuro tan brillante para Claudia y Gabriel. Si hay alguien en tu pasado al que le debas algo, resuélvelo sin involucrarnos. Esto de Elena Delgado huele a problemas, a una vida que has ocultado, y que ahora quieres utilizar para extorsionar o dañar». Me sentí ahogada. La verdad, ¿cuál verdad? ¿Qué iba a decir? Que Elena Delgado era un apodo que Gabriel me había dado cuando éramos niños, antes de que nuestras vidas se separaran violentamente y él desapareciera sin dejar rastro. Que mi pasado estaba tan enterrado por una razón, por proteger mi identidad, mi paz, mi escasa cordura. ¿Cómo podía explicar algo tan complejo en medio de este linchamiento? Cada palabra que intentaba formular se disolvía en mi garganta, silenciada por sus miradas, por sus palabras, por el juicio de todos los presentes. Estaba sola. Completamente sola, condenada por una falsa narrativa que mi propia familia había orquestado para salvar su impecable fachada. El dolor era tan denso que casi podía saborearlo. Era el fondo del abismo, y no había mano que me ayudara a salir. La luz de la mañana se filtró por las rendijas de las persianas, pero no trajo consigo consuelo, solo la cruda realidad de un amanecer que se sentía como una sentencia. Cada dolor muscular, cada pulsación en mis sienes, era un eco de las palabras venenosas de anoche. No había dormido. Solo había flotado en una conciencia nebulosa, presa de una pesadilla sin fin. Cuando bajé a la sala, la atmósfera era gélida, cortante como un cristal roto.
Ricardo y Rosa estaban sentados, esperándome, sus rostros impasibles, endurecidos por una determinación que solo podía ser fruto de una decisión conjunta, fría y sin vuelta atrás. Claudia no estaba, lo cual era un alivio y, a la vez, una confirmación de su victoria. Alba, empezó Ricardo, su voz desprovista de cualquier calidez paternal, convirtiéndose en un mero orador de un veredicto. Hemos tomado una decisión irrevocable. Dada tu obstinación y las circunstancias vergonzosas que has traído a esta casa, no podemos permitir que sigas bajo nuestro techo. Mis pulmones se encogieron, el aire se volvió denso. ¿Qué? Mi voz fue apenas un susurro, una exhalación de incredulidad. Tus pertenencias están empacadas, intervino Rosa, sin mirarme directamente a los ojos, su mirada fija en algún punto más allá de mi hombro. Están en la entrada principal. Un taxi te espera. ¿Un taxi? ¿Para dónde? ¿A dónde se suponía que debía ir? Esta era mi casa. Toda mi vida había transcurrido entre estas paredes. La impotencia me atenazó la garganta. Pero, esto es una locura. ¿Por qué? Ricardo golpeó suavemente la mesa con las yemas de sus dedos. La reputación de esta familia no será manchada por tus dramas pasados y tus supuestas conexiones peligrosas. Hemos modificado el testamento. Ya no eres parte de la herencia familiar, Alba. No recibirás nada. Quedas desheredada. Es el precio por tu insensatez y por el peligro que representas para el futuro de Claudia. El mundo giró. Desheredada. Expulsada. Mi propia familia, aquellos que me habían enseñado el significado del amor incondicional, me habían arrojado por la borda como un lastre inservible. El dolor era tan agudo que me sentí hueca, vacía. No podrán hacer esto, musité, mi voz temblorosa, la negación luchando contra la abrumadora realidad. Ya está hecho, replicó Ricardo con un tono final, inamovible. Y no intentes acceder a tus cuentas. Por precaución, y por las acusaciones que hemos presentado sobre ciertas transferencias sospechosas en el pasado, tus cuentas bancarias también han sido congeladas. Hasta que todo se aclare, no tendrás acceso a los fondos. Es por tu propio bien, para que reflexiones sobre tus decisiones. Cuentas congeladas. Desheredada. Expulsada. Como si las palabras fueran puñales, cada una se incrustaba más profundo. Salí de la casa como un autómata, mis piernas se movían por inercia, el corazón latiéndome con una arritmia asfixiante. El taxi me llevó a ninguna parte en particular, simplemente me dejó en un barrio cualquiera de la ciudad, con mis dos pequeñas maletas, sintiéndome como una paria. Mi primer instinto fue buscar mi teléfono. Navegué a la aplicación de mi banco. Un mensaje parpadeó en la pantalla, cuenta suspendida. Contacte su sucursal para más información. El pánico se apoderó de mí. Sin dinero, sin techo, sin familia. Entonces, el primer correo electrónico llegó. De la galería que iba a albergar mi exposición de caligrafía, la culminación de años de trabajo y dedicación. Estimada señora Alba, comenzaba el mensaje, formal y glacial. Lamentamos informarle que, debido a recientes informaciones llegadas a nuestra atención, y por el bien de la reputación intachable de nuestra galería, nos vemos obligados a cancelar su próxima exposición. Lamentamos los inconvenientes. Después, un mensaje de texto de Lucía, mi colega y amiga en el mundo de la caligrafía, que se volvió escueto y frío. Alba, creo que es mejor que no nos contactemos por un tiempo. La gente está hablando. Es por mi bien, ¿entiendes? Y así, una a una, todas las puertas se cerraron. Mis contactos profesionales dejaron de responder. Las voces en el teléfono dejaron de sonar. Mi nombre, Alba, la calígrafa de renombre, se había convertido en un susurro despectivo en los círculos sociales, arrastrado por el fango de acusaciones falsas y el juicio implacable de mi propia sangre. La vergüenza y el abandono me envolvieron como un sudario. Estaba en el fondo, completamente arruinada, despojada de todo, mi familia, mi hogar, mi dinero, mi carrera, mi reputación. No había nada a lo que aferrarse. Solo el vacío.